Bueno, pues muy buenas a todas y a todos. Estamos en un nuevo programa de Café en Andaluz y nos encontramos nuevamente con Raúl, que está aquí acompañándonos. Buenas a todos y En todas. Twitter, @baeti77. Y en esta ocasión contamos con la compañía de Eva García Semper, candidata de Unidas Podemos por la provincia de Málaga y ya diputada en la anterior legislatura. Y nada, un placer que nos acompañe. Un placer para mí estar con vosotros. Para empezar un poco con lo más actual, este domingo son las elecciones. ¿Cómo ves, qué perspectivas ves para este domingo y quizás para después de esto, de este domingo? Bueno, las perspectivas tienen por una parte un índice de impredecibilidad. Salían los datos que un 35% de aquellas personas que tienen pensado ir a votar todavía no saben a qué fuerza política y ese porcentaje de 7% más o menos de personas que deciden el voto prácticamente. Eso nos da, claro, nos da un panorama de no saber muy bien qué es lo que nos podemos encontrar. Nosotras desde Unidas Podemos, la valoración que hacemos es, en primer lugar, que creemos que finalmente el voto de izquierdas, que durante 2 meses sobre todo nos han estado vendiendo y machacando con que estaba desmoralizado, el hartazgo, el no querer volver a ir a las urnas, finalmente se activará. Y se activará porque lo que se abre a posteriori del 10 es realmente preocupante. Estamos hablando de, por una parte, lo vimos ayer, las tres derechas que les encanta ponerse a pelear en público, pero luego no tienen ningún problema en encontrarse y pactar en media hora lo que haga falta cuando no hay cámaras. Un partido socialista que sabemos que no va a hacer políticas de izquierda si no hay una fuerza suficiente que lo obligue. Y luego dentro de las tres derechas, eh, el miedo a que Vox tenga una fuerza mucho mayor de la que consiguió el 28 de abril, porque ya ahí ya ni siquiera estamos, que ya es grave, de las políticas económicas, de la salida a través de los recortes y la salida a la más que probable crisis. Ahí estamos hablando de un partido de corte claramente fascista y que habla abiertamente y sin tapujos de cortar las libertades. Entonces, Eva, ¿crees que los resultados del 10 de noviembre no serán tan catastróficos como muchos de los sondeos apuntan? Yo creo que no. Creo que no si la gente de izquierda se activa, claro, sí que serán una verdadera catástrofe, pero yo soy optimista. Yo creo que la gente de izquierdas está viendo en sentido en amplio espectro, no solo los votantes de Unidas Podemos, están viendo en estas últimas semanas sobre todo señales muy duras. Y yo no creo que este país sea racista, sea homófobo y se haya levantado siendo fascista. Y estamos escuchando a gente criminalizando a niños y a niñas, gente hablando con toda esa alegría de ilegalizar partidos. Yo creo que finalmente la gente se dará cuenta y es muy consciente de lo que se está jugando y yo creo que habrá una activación mucho mayor para el 10 de noviembre de la que en principio. La entrada, por ejemplo, de elementos en las elecciones como Más País, ¿crees que pueden ser determinantes realmente para el voto de Unidas Podemos? ¿O en sí no es significativo el que hayan decidido presentarse? Bueno, la dispersión del voto siempre es negativa, porque estamos hablando, de hecho ya lo vieron las tres derechas en la anterior, eh, estar repartiendo el voto y por la forma de repartir los escaños nos podemos encontrar con que Unidas Podemos no tenga representación en Andalucía, no tenga representación, por ejemplo, en el caso de Málaga, pero esos votos que recibe, que potencialmente entendemos que son votos de Unidas Podemos en este caso, o incluso el Partido Socialista, elimine la posibilidad de que con los restos se consigan los últimos escaños. Nosotros en el caso de Málaga, y bueno, y el de Huelva también, que fue muy similar, fue el último escaño justo, el que peleábamos entre Vox y nosotros. Si no hubiéramos conseguido la siguiente, ese escaño habría caído para Vox y yo creo que eso es una pésima noticia para cualquier persona de izquierdas. Creo que Más País no valoró su irrupción, no valoró bien lo que podía conseguir. Nos tememos que mucho del voto que recoja
Unidas Podemos solamente va a servir no para conseguir un diputado de más país, sino para conseguir que Vox alcance el diputado, en el caso de Huelva otro más, y aumentar, aunque la diferencia en porcentaje de votos no sea tan alta, sí consiga muchos más diputados. ¿Y crees que en el caso de Andalucía se podría haber solventado o a través de realmente una coalición, como planteaba Teresa Rodríguez, la fórmula Adelante Andalucía? Podría haber sido una solución. El problema es que creo que por una parte Íñigo Rosell estaba por esa salida, y luego, claro, valorar en todo el Estado cómo habría quedado la política de alianzas y la correlación de fuerzas dentro de los que conformamos Unidas Podemos. Pero desde luego una solución mucho mejor que lo que nos estamos encontrando ahora mismo. Actualmente nos encontramos en esta situación de repetición de elecciones porque no se logró crear un gobierno salido de las anteriores, que ha fallado en los diálogos que se fueron produciendo para que tengamos que encontrarnos en esta situación. Bueno, por una parte creo que se cometieron errores por los actores en general. No tendríamos que haber llegado nunca a septiembre, tendría que haberse hecho el esfuerzo en junio, pero lo que sí quedó claro es que el Partido Socialista se vio muy abocado en junio y encontró la vía de escape para seguir su plan, que era no acordar con nosotras un posible gobierno de coalición. Y en septiembre ya se vio claro que fue a la no negociación, se fue de vacaciones, no quiso reunirse, y al final ya no le venía bien nada, porque ya lo que planteaba es que ni siquiera quería los votos gratis, ¿no? Era una situación absolutamente irresoluble, no había nada que pudiéramos hacer que permitiera que Pedro Sánchez quisiera ir a esa segunda investidura. La sensación es que en junio tuvimos quizá algo más de oportunidad, se vio más obligado, pero en el momento en el que el debate permanentemente tiende la mano a Partido Popular y a Ciudadanos para que se abstengan, y a nosotras, por ejemplo, solo nos nombra una sola vez, y a otros actores que habían conseguido que él fuera presidente del gobierno, que habían potenciado y auspiciado esa moción de censura, ni siquiera le puso. Creo que Pedro Sánchez siempre tuvo claro, creo que no era mayoritario, tampoco creo que no era mayoritario en el grupo socialista, que había algunos que sí estaban por conseguir ese acuerdo, pero al final se impusieron las tesis de jugar a la ruleta rusa e intentar arrasar en la izquierda, ¿no? en el espectro de la izquierda, en unas segundas elecciones en las que ya saliera victorioso. Y bueno, desde luego no apunta muy bien. Creo que valoraron en exceso la posibilidad, y ahora nos encontramos con que ha jugado a la ruleta rusa y que podemos perder porque le ha dado una oportunidad de oro. En este sentido, está claro de que ha sido un claro error por parte de Pedro Sánchez. ¿Crees que se arrepiente o por el contrario sigue creyendo que puede tener oportunidades? Aunque visto el debate de ayer está más que claro que no. Sí, el del debate de ayer, claro, pese a los reiterados tendimientos de mano de Pablo, Pedro Sánchez sigue en una senda de no quiero pactar con nadie, necesito una mayoría absoluta. Básicamente vino a decir que necesitaba una mayoría absoluta para gobernar en solitario y ponernos a la señora de la mochila austríaca de vice. Pero bueno, yo creo que en algún momento tendrá que hacer una reflexión profunda de a dónde ha llevado al país y de realmente la situación más que probable de que no den los números o estén muy equilibrados los dos bloques. Tendrá que hablar con alguien, tendrá que sentarse, y desde luego no está poniendo, pero no creo que se arrepienta. Visto el debate de ayer, no creo que se arrepienta. Yo una de las cosas que le vengo dando vueltas es que unos meses más bien, salió una entrevista de Julián Guita que decía que uno de los problemas realmente es que hay una buena parte de la izquierda que todavía se cree que el PSOE es de izquierdas, ¿no? Y que a lo mejor hay un esfuerzo por izquierdizar al PSOE, traer como ese PSOE de izquierda, y es que el PSOE ni quiere ni tiene intención de serlo. Y pienso que a lo mejor, no sé, después de las valoraciones que podéis hacer vosotros del gobierno del PSOE en Andalucía con Izquierda Unida, ¿creéis que lo más positivo sería un gobierno de coalición?
A ver, el PSOE es, dentro de todos los actores políticos que forman el arco parlamentario, con el que podemos llegar a acuerdos más fáciles. Sí creo que tiene votantes el PSOE, son de izquierda Sí, eso sí. y se lo creen, hay militantes que son de izquierdas y se lo creen, y es a quien tenemos más posibilidades a dar un giro. La aritmética parlamentaria desde los últimos tiempos ya no da para esas mayorías absolutas que había. Entonces no hay más remedio que pactar. De todos los actores que tenemos, el Partido Socialista es en el que podemos, por ejemplo, la defensa de los derechos individuales, que a nosotros nos parece claramente insuficiente, aunque es fundamental, quiero decir, teniendo en cuenta que ahora mismo hay señores que quieren devolver a los gays a su casa nos parece fundamental. Pero, evidentemente, el Partido Socialista, cuando lo dejas un poquito suelto, va a hacer políticas de derechas claramente, y políticas de recortes, y políticas profundamente. Pero es el actor, y yo creo que eso además debe quedar muy claro, es el actor que nos resulta más fácil llegar a acuerdos y al que podemos más fácilmente intentar llevar hacia la izquierda, y por otra tiene una social que yo creo que sí es de izquierdas, y eso no tenemos que olvidarlo. La alternativa simplemente sería dejar pasar a las derechas. Yo creo que no nos lo podemos permitir, pero no como Fuerzas Unidas Podemos, sino que no nos lo podemos permitir como país. Hay que hacer todos los esfuerzos, aunque cuesten y aunque a veces resulte muy difícil. Yo no creo que las políticas que esté haciendo el Partido Socialista ahora mismo, igual que las políticas que hizo Susana, fueran de izquierdas, pero desde luego es mucho más fácil acordar con ellos que el Partido Popular, Ciudadanos. En este sentido, ¿crees que también que puede haber otros partidos, otras fuerzas políticas que, como las pasadas elecciones ocurrió con Esquerra Republicana, den una sorpresa y entren en el juego y sean vitales para la confección de una coalición de gobierno? Bueno, de hecho, cuando se va negociando y trabajando para la moción de censura, Esquerra Republicana fue uno de los que intervino con fuerza. Esquerra Republicana, hay como con el Partido Socialista, es decir, tiene algunas cuestiones que compartimos, sobre todo en cuestiones de derechos civiles, cuestiones de memoria histórica, pero en lo económico patina y patina mucho. En las últimas leyes aprobadas que llevan a una semiprivatización de servicios, las han aprobado Esquerra Republicana. Con lo cual estamos en una situación un poco parecida. Es decir, es un actor que además si entra hay que tener en cuenta para la conformación. Yo entiendo que sí. Entiendo que sí, que tenemos que armar mayorías de progreso y más cuando lo que tenemos en la devolución a 1950. Pero bueno, siempre teniendo esa distancia, esa prevención de saber que lo que nosotros entendemos realmente de izquierdas. Por mover un poco el debate, fuiste reconocida como la parlamentaria andaluza con mayor actividad, si no recuerdo mal. Sí. Y hay una de las medidas que más o menos se te reconocen como la principal impulsora, que es la ley de muerte digna. No sé si es la denominación correcta, la eutanasia, básicamente. La eutanasia, sí. O sea, la pregunta básicamente es, ¿por qué a día de hoy no tenemos una ley de eutanasia? Porque algo que nos parece tan obvio, que es que alguien que está en una situación de sufrimiento y que probablemente incluso cercano a la muerte pueda simplemente dejar de sufrir, ¿cómo es que no tenemos esa ley a día de hoy? Cada vez estoy más convencida de que porque tenemos la derecha más rancia de toda Europa. Porque otros países, fuerzas políticas de derecha alineada en el neoliberalismo, entienden, precisamente porque son liberales, que los derechos individuales deben respetarse. El caso de España es profundamente desolador, porque ni siquiera una fuerza como Ciudadanos, que se denomina liberal, quiso apoyarnos. El peso de una parte de la derecha, desde luego, ha pesado mucho, y luego creo que en general la derecha española tiene una profunda alergia a todo lo que suene a libertad y a poder elegir libremente y a que uno sea dueño de su destino, ¿no?
A mí esa parte no me sorprende, porque ya te digo, creo que la derecha española debe ser de las más rancias de Europa, pero desde luego sí nos sorprendió mucho la posición del Partido Socialista, de llevarlo a última hora después de haber rechazado nuestras tres propuestas iniciales, ¿no? De haberlo intentado cerrar, que por una vez que lo presentamos se hubiera aprobado, ahora mismo ya tendríamos una ley de eutanasia. Yo creo que eso son dos cosas, el peso de la Iglesia Católica en su vertiente, además, también más rancia, porque tampoco es algo hegemónico en la Iglesia, hay muchos cristianos de base que tienen otras posiciones. El miedo a pensar que la población no lo va a entender, cuando el CIS decía lo contrario, la población lo entiende perfectamente, y una profunda alergia a las libertades. Porque de hecho, y esto es muy curioso, sobre todo entre la derecha, que en el aparte, en el petit comité, dicen que bueno, que sí, que ellos lo harían y que si fuera un familiar suyo el que estuviera en esa situación, pues que no tiene que ser algo que lo haga todo. Una cuestión muy, no sé, muy extraña, pero bueno, que caracteriza muy bien a nuestra derecha, ¿no? Lo quiero para mí, pero esto no puede ser una libertad para todo el mundo, no puede ser es el concepto que tienen de que son privilegios de quien se... Siguiendo un poco con la línea de la derecha rancia, ¿no? Que hemos visto que incluso puede llegar a negar el cambio climático. En este sentido, fuiste elegida el 30 de julio como la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso. ¿Crees que se están tomando las medidas oportunas desde el Estado español para el combate de la emergencia climática que vivimos a día de hoy? Claramente no. Y creo que además, mayoritariamente, el resto de fuerzas que componen el arco parlamentario se están quedando en el mejor de los casos, porque en el peor son las fuerzas que niegan el cambio climático, en el mejor de los casos se están quedando con un lavadito capital, pero que no va a la raíz del problema. Evidentemente hay que apostar por las energías renovables, hay que apostar por la transición ecológica justa, la transición energética, pero yo en esto, bueno, tanto mi fuerza política como yo en particular, sí somos muy irredentos. Esto no, de decirle a las empresas de energía que tienen que invertir en renovables, que es mejor que lo hagan, que utilicen menos plástico y dejarlo todo a una suerte de voluntad divina del capitalismo que ahora se va a conformar con una de lucha contra el cambio climático. Yo creo que esto no va. Va, en primer lugar, de que tienen que ser leyes claras y contundentes, y luego, por otra parte, una firme de lo público, firme del Estado y de las administraciones en la planificación de estratégicos. La energía no puede estar en manos de multinacionales, el transporte no puede estar en manos de multinacionales y el sector bueno, agrario y ganadero, el sector primario, tampoco. La planificación industrial de este país, para hacer una verdadera transición justa, tendrá que estar en manos públicas y tendrá que arbitrarse mecanismos para democratizar mucho más la toma. No estatalizarlo en este concepto del Estado que lo controla todo, democraticemos, que la ciudadanía pueda participar más. Pero es la única manera de garantizar que no prima el objetivo económico, quiero hacer más beneficio, y prima los objetivos ambientales y sociales. Porque que por un lado se esté diciendo, oiga, voluntariamente cojan menos aviones porque esto contamina un montón. Pero por otro lado, la realidad es que se está subvencionando el queroseno de los aviones y por eso, entre otras cuestiones, son tan baratos los billetes. Y por otra, tenemos uno de los trenes más caros de todo. No te dejan elegir. Te planteen por un lado que es imprescindible comer menos carne porque cómo contaminan las macrogranjas y por otra te planteen, oiga, es que hay familias que con suerte ponen una vez carne en semana en su casa porque no llegan a fin de mes. Si es un problema las macrogranjas, y yo creo que lo son, y es un problema el sistema ganadero, lo que tiene que hacer un Estado es arbitrarlo para cambiar el modelo de producción, pero no penalizar a los que ya están más penalizados por la... Y eso mucho me temo que es de manera medular al oligopolio energético, el oligopolio alimentario, el oligopolio ferroviario, y no están dispuestos, porque ya lo hemos visto, ninguna de las políticas que ha requerido enfrentarse a los grandes poderes las han llevado a cabo.
Y esa sería, para mí, tal como yo lo entiendo, la única manera de luchar contra el cambio climático. Necesitamos un cambio de sistema económico y productivo y energético. Y eso no lo van a hacer, no lo va a hacer nunca el capitalismo, porque es un atractor y su único objetivo es conseguir beneficio a toda costa y de sus prioridades. Precisamente la transición del modelo económico y productivo tiene mucho que ver con el papel que asume, bueno, el Estado español y concretamente Andalucía dentro de la división europea del trabajo, ¿no? Ahora, a día de hoy, por ejemplo, Unidas Podemos no, hasta donde no lo he visto desde luego en su programa, no plantea como tal una salida de la Unión Europea. Sin embargo, todo aquello que en lo que estamos de acuerdo y que probablemente sea necesario, no podría llevarse a cabo en el marco de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo puedes llevar a cabo esas medidas en tanto te mantienes dentro de la propia Unión Europea? Pues yo también opino que la Unión Europea, tal como está conformada ahora mismo, por lo menos no sirve desde luego a los intereses de la clase desde su concepción de partida, que era la comunidad del acero y el carbón. O sea, fue una decisión patronal. Eh, y creo que habrá que repensarla. No tengo claro tampoco hacia dónde la repensamos, pero desde luego no es esta Unión Europea. Lo que sí es cierto es que tenemos mecanismos, incluso dentro de esta Unión Europea, para mejorar el rescate del sistema energético a través de una empresa pública o la intervención pública en el sistema energético, en el sistema de transporte, sobre todo el sistema, una intervención pública mucho más fuerte en el modelo agrario, la hacen otros países de nuestro entorno, estando también en la Unión Europea. Claro, pero La eso PAC es la... al final sigue sin solventar porque entiendo que en esa transición de modelo productivo es necesario eliminar la dependencia de sectores como el agrícola, el turismo, el servicio, o sea, industrializarse. Y eso en el modelo económico europeo, en el marco económico europeo es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, yo hay una parte que no comparto, o sea, no creo que tengamos que eliminar la dependencia del sector primario, el sector agrario en este caso. De hecho, tiene muchísimo más potencial y tendríamos que potenciarlo mucho más. Lo que nos sirve es las herramientas de las que nos hemos dotado. Te iba a poner precisamente este ejemplo, porque la PAC es la misma aquí que en Francia, por ejemplo, o es la misma que en Italia, y no tiene... Aquí el problema es que tenemos herramientas estatales en las que somos soberanos y no las que... Aquí el problema para impulsar el sector agrario y por tanto el desarrollo de un buen sector secundario que potencie el sector de la agroalimentación y revalorice el producto, se tiene que hacer, pues se tiene que hacer en primer lugar la reforma agraria y después de la reforma agraria industrializando el sector agroalimentario. Pero eso se tiene que y poniendo primero recursos económicos, ni más de más con recursos económicos directamente con una banca pública y a partir de ahí darle una salida. Se puede hacer en el sector energético, es que otros países sí tienen intervenido el sector energético. A otros países de nuestro entorno sí pueden seguir industrializando. ¿Por qué España no? Porque España acepta una serie de compromisos europeos que son eran absolutamente inasumibles. ¿Qué ganarían aquellos asumiendo esa serie de políticas que destrozaron nuestro sector industrial, que destrozaron a nuestro... Pues tendrán que dar ellos la cara. Pero la realidad es que se podría haber hecho algunas cosas, no es lo ideal, porque dentro del marco de la Unión Europea yo no creo que se pueda conseguir un cambio de modelo político y económico al que yo aspiro, minimizaría mucho de los impactos más frente a nuestra clase y tampoco parece que estén dispuestos a asumir el riesgo de tener que ir a Europa. Oígase, que es que no voy a levantar una fábrica más o no voy a aceptar que sigamos percibiendo las ayudas de esta manera tan sesgada. No se ha querido hacer. Y herramientas hay, tanto nuestras, o sea, propias del Estado. La reforma agraria, eso no hay Europa que te diga que no vamos a hacerla. Una reforma agraria en este país nos hace falta como el comer y no se ha querido, no ha habido intención. Antes has comentado respecto al modelo energético que en España también tenemos un importante lobby energético que impide, por así decirlo, esa transición, ¿no? Hacia un modelo más, no solo ecológico, sino también en el modelo de producción, ¿no? Claro. Es que
yo creo que ese es el gran problema, la falta de valentía de los gobiernos que ha ido habiendo, entre otras cuestiones, porque claro, o sea, tenemos aquí la de que los gobiernos han usado y abusado de las puertas giratorias y claro, enfrentarse con el futuro jefe, pues supongo que les dará mucho miedo. Pero se podría haber hecho el sistema, los sectores estratégicos, incluso en países como Estados Unidos, están directamente intervenidos por el Estado. Tanto energía como otros ejemplos, ¿no? Que ponía el agroalimentario, por ejemplo. Pero en el sector energético es donde quizás se ve más claro. Tenemos un oligopolio fortísimo que permanentemente está sancionado por mala praxis, por pactar precios, por pactar subidas, aun siendo completamente injustificadas. No se quiere resolver los costes de la transición, el dinero que se ha perdido. En fin, hay un montón de cosas que solucionar, que se podría intervenir. Solamente interviniendo en algunas tendríamos bastante avanzado. Y un sistema, claro, un sistema que ahora mismo está funcionando de lujo. A mí son de las cosas que me parecen muy locas, quiero decir. O sea, ni siquiera tiene sentido que de verdad un gobierno sea capaz de justificarlo. Por una parte, ese oligopolio se está forrando. Está echando a la pobreza energética. No pueden pagar las facturas, no pueden calentar las viviendas. Y la única solución a todo eso es hacer bonos energéticos, con lo cual las siguen pagando y siguen alimentando el polio energético. Claro, tú tienes que solucionar el problema a corto plazo y es que si tu vecina necesita que se pague la luz, no lo puedes demorar. Pero hemos hecho todo un sistema para que sí. Y a esos mismos, ahora les decimos que tengan cuidado y que nos ayuden a luchar contra el cambio climático. Pero si son unos sociópatas, si no tienen ningún problema en expulsar a un 30% de la población y dejarla en una situación de máxima vulnerabilidad, ¿cómo se van a preocupar de lo que ocurra en el futuro? Y ahí habría, y aquí sí lo decimos claramente, tiene que ser desde lo público, porque es donde se va a garantizar que se van a crear empleos, porque se pueden. Y por otra parte, luchamos contra la pobreza energética y modificamos el energético general para reducir las emisiones, pero tiene que ser desde lo público. Esto no es lo típico que nos contesta siempre la derecha de esto es gasto público, al final es más dinero que se pierde. No, estamos hablando de un sector sustancial que genera empleo y genera riqueza. Ahora la cuestión es para quién genera el empleo y para quién genera el empleo. Desde lo público podemos garantizarlo mucho mejor. Bueno, hace poco surgían distintas cuestiones, precisamente, no recuerdo muy bien, pero te pronunciaste en torno a los guardias civiles, no sé si eran los sueldos, los salarios, exactamente. ¿Alguna pregunta? Los despidos. Los Son despidos. De Y también distintos cargos de Izquierda Unida y de Unidas Podemos estuvieron apoyando las reivindicaciones de Jusapol y tal. Entiendo, pues bueno, desde el marco de son, entre comillas, clase trabajadora y que apoya sus propuestas, incluso si van a votar a la extrema derecha en masa. Y parece que es lo que va a suceder. ¿Qué análisis hacéis desde Unidas Podemos de la hegemonía de Vox dentro de la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas? Bueno, a ver, yo un apunte, cuando defendemos, por ejemplo, que no se despidan los mayores de 45 años, que no se dejen tirados y todos los problemas que están teniendo después, esto es una cuestión de que si les dejamos que a los poderosos, a la oligarquía, les dejamos quicia, eso luego nos afecta a todos. ¿Qué está ocurriendo en los cuarteles? Cuando una persona sale, porque cumple los 45, al día siguiente, pues, de hecho, he dado algunos de los casos militares, entra en un cuartel del que fueron expulsados el día anterior a través de unas... Lo primero que nos dice el concepto de que con más de 45 años ya no valen es cuanto menos discutible. Pero lo segundo es que toda esa gente empieza a tener unas condiciones y unos derechos mucho menores de lo que tenía y un salario mucho menor. Es decir, es la precariedad con la ley en la mano de los trabajadores y trabajadoras del ejército. Entonces, para nosotras, apoyar esta red también es salvaguardar que esto no ocurra o no pueda seguir avanzando ni con otro sector. Además, las Fuerzas Armadas las están privatizando y está siendo de los negocios más lucrativos para este gobierno. También nos parece un verdadero desastre. Vamos a ponernos enfrente siempre de las privatizaciones, que es precariedad de las condiciones de los trabajadores
sean en el ejército, sean en el Ministerio de Defensa o sean en cualquier otro. Porque ya te digo, yo creo que ahí nos... Luego la segunda parte, ¿por qué es hegemónico? O sea, ¿cómo valoramos que sea hegemónico Vox dentro del ejército? Hay desde la Asociación de Militares Antifascistas, Militares Demócratas y la gente de 45 sin despidos, que ahí tienen distintos... Creo que no se ha trabajado y que deberíamos haber hecho una incursión muchísimo mayor. Al final son clase trabajadora, igual, con todas las diferencias y con todo lo que podremos discutir, pero una clase trabajadora con unos mandos que son profundamente fascistas, que son herederos del franquismo más rancio y que ni moverse a los militares, o sea, los militares de tropa. Y eso también tiene consecuencias. Por una parte, el que si te señalas tienes una persecución tremenda, lo cual eso a la mayor parte de los trabajadores ya les tira para atrás, y por otra que si al final decides emprender esa vía, pues los militares que firman el franquismo del ejército y demás, tienen unas persecuciones que ya no es solo una persecución laboral, rozar hacerles montajes, el caso de la soldado que le hicieron el montaje del vídeo porno por reclamar una cuestión además meramente laboral, o sea, tiene unas persecuciones muy fuertes. La única manera, finalmente, yo creo que con ese nido de ultraderecha alrededor del ejército, que se puedan asociar, que se puedan afiliar a más sindicatos, reclamar sus derechos, pero mientras sigan mandos de franquistas y fascistas, pues es muy... En este sentido, cambiando un poquito de tercio, te iba a preguntar sobre lo que se llama y se conoce por España vacía y las consecuencias que están teniendo, como son pues la pérdida de sucursales de hospitales, de por ejemplo, de escuelas, de oficinas bancarias, etcétera, etcétera, y preguntar si crees que se están poniendo las medidas suficientes como para que esto se solvente o si simplemente este problema va a agravarse y es lo que parece ser que se está agravando constantemente. Sí, esto es cierto que no es un problema único de España. De hecho, es un problema que arrastra a Europa hace bastante tiempo, ¿no? La concentración alrededor de grandes capitales y dejar gran parte del territorio vacío. Aquí lo que pasa es que nos encontramos con que se ha acelerado el proceso, sobre todo, afortunadamente, Andalucía no se ha acelerado, todo se andará, pero sí en toda la zona interior, ¿no? Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, sobre todo, por el desmantelamiento de los servicios públicos. Es mentira que las propuestas que pongan sobre la mesa de bajada de impuestos a quien vive va a hacer que la gente viva en el... Es mentira que generar empleo en el rural per se se quede. Si visitara los pueblos, aparte de para hacer campaña de cuando en cuando, simplemente entre la semana para saber cuáles son los problemas, se darían cuenta que la gente se va de los pueblos cuando cierra la escuela rural, cuando cierra el consulado, cuando no pueden sacar su nómina porque ya no queda oficina bancaria, cuando no hay un servicio de correo que te lleguen, pues no sé, desde las multas, las citas médicas, cuando se pierden todos los servicios, es cuando la gente... Y principalmente luego una de las cuestiones que me hace mucha gracia es, bueno, es que el mundo rural está avanzado. Claro, porque generalmente son las mujeres las primeras que salen porque somos las que dan todos los cuidados. Nos quedamos al cargo y de los niños, con lo cual las primeras que alertamos, que vemos esa necesidad de buscar espacios más cómodos para vivir, más fáciles para son las mujeres, y al final claro, acabamos. Yo creo que la solución pasa por un blindaje de los servicios públicos tremendos para el mundo rural, activamente planes de empleo también, porque la falta de empleo no permite tener una familia, llevar Navidad. Y poco más. Es que creo que poco más. Realmente es blindaje de servicios y creación de empleo. Incluyendo en esos servicios públicos, también os diré el plano, porque cada vez más cuesta vivir en un sitio donde la única actividad de ocio que hay es alrededor del bar. Una actividad además profundamente masculinizada, debemos sentir bastante expulsadas. Hay iniciativas muy interesantes en pueblos muy pequeños que están remontando, incluso ganando algo de población, y la agenda cultural
temporada. Agenda cultural hecha por las mujeres y es lo que ha conseguido revitalizar los municipios. Además, no olvidemos una cosa, no hay nada que le interesar más a las grandes multinacionales que mucho territorio vacío. Lo estamos viendo porque las multinacionales activas de la minería tienen pedidas 300 y pico licencias en nuestro país. Claro, ¿cómo pueden sacar eso? Cuando van a sitios donde no vive nadie. La industria del agua, de las embotelladoras, están buscando manantiales en pueblos abandonados. Es decir, al final interesa, hay una parte que le interesa. Y para luchar contra eso, que yo creo que es fundamental, porque es la custodia de nuestro territorio, la cultura, tiene que ser a través de lo público, servicios públicos y creación de empleo. Pienso que uno de los grandes problemas es la interconexión o una economía circular entre las propias comarcas, ¿no? Eso, además en Castilla también las comarcas están muy marcadas y a lo mejor la solución viene un poco de mano de generar economías sostenibles en torno a ciertas áreas territoriales, no sé, porque al fin y al cabo acercarle los servicios públicos o el ocio y tal, si no tienen un empleo o una posibilidad de porque ¿qué hay más que trabajar el campo, ¿no? Lo veo muy complicado. No sé si puedes solucionarme tú el cacao mental No, que tengo. bueno, no sé, entonces igual sería presidenta del gobierno. A ver, no tengo recetas mágicas, pero sí hay algunas cuestiones que se han puesto en marcha, que han funcionado, que han permitido a las comarcas revitalizarse y vivir. Tiene mucho que ver con lo que has dicho tú del sentido de la interconexión comarcal. Es cierto que hay creo que deben ser de manera irrenunciable para pueblos muy pequeños. Es decir, me da igual que tenga 50 municipios y que haya un niño. Si cierras la escuela rural, ese pueblo se va a morir, con lo cual la tienes que mantener. Me da igual que haya 50 habitantes, tiene que tener un servicio, porque es algo irrenunciable para tener una vida digna. Pero también es cierto que hay otra serie de... Y hay experiencias, en el País Vasco hay experiencias de mancomunidades, de municipios, que incluso pues para abaratar costes cuando vienen mal dadas, tenían en común todo el material que necesitaban pues para protección civil, para incluso, ¿cómo se llama esto? Tractores, o sea, cualquier cosa que pudiera hacer falta, cada uno de los municipios les costara mucho llevar adelante, lo hacían mancomunado y lo compartían. En el caso de la cultura, por ejemplo, pues llevar obras de teatro, llevar conciertos, pues, lo iban moviendo y todos los equipamientos que hacían falta eran mancomunados. En otras comarcas también hay experiencias similares, en caso, por ejemplo, del desarrollo de la industria agroalimentaria, la zona del Valle del Jerte está muy conectada entre sí, la zona del Bierzo alrededor de la también. O sea, existen posibilidades. A nosotros, yo vivo en el Palo, en Málaga, es decir, no vengo del rural. Probablemente si ahora nos dijeran vete a vivir a un pueblo, lo primero que llevaríamos fatal es los ritmos más lentos, más pausados, nos daría todo mucho más rápido. Pero por otra parte, tengamos en cuenta que la gente que se va de allí, que se va expulsadas porque no tienen los servicios y demás, si tuvieran los servicios, porque sí tienen esa concepción de la vida, esa concepción de vivir en su pueblo, vivir a esos ritmos y vivir con otro tipo de cultura y otro tipo de pensamiento. El problema es que ahora no les estamos dejando. Ahora se expulsan, se van. ¿Y por qué no? Porque probablemente ya has hecho tu vida en otro sitio, porque si te dicen de volver a lo mejor 20 años después, igual el desarrollo de tu pueblo es mayor que quedarte de donde no eres. Y en la mayor parte porque cuando llegan situaciones problemáticas, sobre todo con mayores que requieren más cuidados, si en general la medicina en el mundo rural es manifiestamente mejor, los cuidados en la tercera edad entonces se tienen que acabar yendo, pero por una cuestión básica de cuidados. Pero yo no creo que culturalmente la gente se esté yendo porque haya cambiado las cosas. De hecho, hay movimientos y hay municipios con habitan más gente joven y es porque han conseguido tener lo que necesitan en cuanto a servicios, pero también potenciando mucho el factor cultural. Pienso que es que estamos ya muy separados de esa capacidad y que es cierto que si se le diese las facilidades a la gente que ya está allí, pero es que incluso la gente que a lo mejor vive en Ávila, que a alguien de Madrid le puede parecer lo más rural del mundo, alguien que vive en la capital no va a entender y no va
es que ya es como que son dos realidades totalmente distintas en Conesa y que no entendemos, no conseguimos entender a veces ni siquiera nos molestamos en intentarlo. Y lo que decías antes tú de ir, que van solo a hacer campaña, pues también tiene mucho que ver eso, ¿no? Que a lo mejor es que ni el candidato de la provincia ni se molesta en acercarse más que cuando tiene que hacer, no sé, son Claro. Sí, las han decisiones. estado muy abandonados. Quiero decir, el sentimiento de lejanía que principios con las capitales, con todo lo que sea una ciudad grande, tiene que ver con que ellos se han sentido profundamente abandonados. Profundamente abandonados y cortándoles las alas para poder hacer más cosas, ¿no? La modificación 35 de la Constitución, en la que de facto le arrebata la soberanía a los municipios, fue una puntilla terrible para los municipios. Podían gestionarse, podían conseguir mejorar las condiciones de la vida de la gente, invirtiendo pues, en escuelas infantiles. Podían, cuando de normal ya les han dado siempre las espaldas, pero les meten modificaciones así, los dejaron completamente. Y bueno, y ten en cuenta, es que esa lejanía también se da incluso entre una gran capital y ciudades no tan grandes. A mí me genera un estrés tremendo ir a Madrid, Hmm. porque los ritmos de Madrid no sé cómo explicarlo. Es una Sí, a mí sensación me ha que... pasado lo mismo. De hecho, yo me acuerdo que iba al metro que me decían, pero no corre, porque veía el metro y bajaba las escaleras, pero corre. Digo, vamos a ver, son escaleras mecánicas, voy a terminar todo el mundo corriendo. Son ritmos totalmente distintos. La gente por la calle que parece que se van a dar un brazo. Esto es muy distinto. Pues también, si quieres, casi por terminar, porque llevamos ya, tampoco queremos consumir toda la noche. En Málaga, por ejemplo, ya por terminar, sí que es cierto, pues eso, el modelo de pequeñas ciudades que existe en Andalucía. Pero ahora que has estado en campaña habrás visto una Málaga, probablemente ya en la campaña anterior la habrás visto, una Málaga totalmente distinta a la que vemos en la capital. ¿Crees que hay medidas concretas que mañana mismo podrían empezar a llevarse a cabo a esa Andalucía rural que se encuentra desconectada o que se encuentra más bien olvidada y dejada de la mano de Dios, dejada de la mano de las instituciones? Claro, sí, sí hay medidas. Mira, una de las que comentabas, ¿no? Sobre la interconexión, se puede poner de manera prácticamente inmediata, lo que tarden las obras o las licitaciones, una conexión suficiente, tanto en ferrocarril, recuperando las líneas de cercanía fluidas y que lleguen a más municipios, como transporte colectivo por carretera, que falla más que una escopeta de caña. Porque uno entendiendo los municipios es que directamente empiezan a desaparecer. O sea, simplemente una fuerte de transporte ya aliviaría gran parte de los problemas. Que no se pueda cerrar ni un consultorio ni una escuela es una decisión política que se toma en un momento determinado. Se dice, aquí, punto, ha cambiado la ley y ya no se puede cerrar ninguna. Las oficinas bancarias, yo creo que hay que exprimir a los bancos, que no nos habéis devuelto 60.000 millones de euros, que no me cierren. Y hacerlo a través de Bankia, que es la gran rescatada, o sea, la que tiene más público. Con correos igual, correos sigue teniendo una parte pública importante, no pueden seguir cerrando oficinas de correo. Todo eso por la parte de ser ya lo podríamos cubrir y sería algo que se podría hacer, no para mañana exactamente, pero ya se puede hacer, Sí, de ella, vaya. pero perfectamente en poco. Y luego toda la planificación cultural les aliviaría mucho que los municipios tuvieran capacidades y recursos para plantearlas. Sobre todo apoyando, no tanto llevando, yo creo que yo voy a ponerlo en general. Nos hemos muchos años planteando que eran las diputaciones o la Junta de Andalucía o las grandes capitales quienes tenían que irles a decirles, mira, que son lentejas y te la quedas, que es que te vamos a llevar cultura porque vosotros igual no sabéis hacer. Y eso ha sido un error. Ha habido durante muchos años una política cultural profundamente desdeñosa con el rural. El rural eran catetos, era gente que no tenía cultura, que no tenían estudios, y eso primero ya no es real. Casi toda la gente en el rural accede a estudios, lo que llaman ahora el exilio ilustrado, porque se van a estudiar a las capitales, aunque luego vuelvan.
Y por otra parte, hay una cultura enorme, arraigada, tanto tradicional como nueva, que se está germinando, que crece, y lo único que necesita es respeto. De los movimientos más interesantes que estoy viendo, y os invito a hacer búsquedas porque es que de verdad que son preciosos, que se están haciendo en el plano cultural, pueblos muy pequeños, poniendo en pie lo que haga falta, bibliotecas aunque el pueblo tenga 30 habitantes, meter festivales de teatro, es un pueblo concreto que conozco, el alcalde, una maravilla, un festival de teatro y de actividades culturales, 36 habitantes, potenciando todo lo que se llama el ruralismo, el ser lugar de encuentro para presentaciones de toda la literatura que se está haciendo ahora de recuperación del rural. Yo creo que eso también ahí tenemos mucho de urbanismo, de pensar que la cultura solo está en grandes ciudades, de que solo nosotros somos los que hemos accedido a estudiar y que nuestra cultura es la buena, y recuperar mucha de la cultura, en nuestro caso andaluza, que se está perdiendo y a la que encima durante mucho tiempo se ha mirado la cultura andaluza muy por encima. La mirábamos de refilón, o sea, valía para como elemento folclórico de mirad qué exótico es, pero ha faltado mucho respeto a todo, a todo el conjunto de la cultura. Quiero decir, desde los usos de cosas hasta la música. Hay una cosa que me da muchísima rabia, que es cómo nos volvemos cuando llega cualquier festival de música étnica y luego somos incapaces de escuchar cualquier cante por Jabegote porque nos parece un tostón y una cosa de estos señores de ahí. Pues no, pues hay mucho que recuperar. Y ahí recuperamos mucha parte de nuestra historia casi olvidada. Entonces, más respeto a la cultura del rural, cultura alrededor de las ciudades pesqueras, y eso también ayuda a que se conviertan en sí mismos en focos de cultura, ya no, sino la nueva que hacen las nuevas generaciones que hay, que no olvidan el pasado hacia adelante. Y ya por concluir, Eva, nosotros últimamente estamos preguntando a los entrevistados en nuestro podcast que nos hagan una recomendación sobre algún libro cuya temática trate sobre Andalucía, ya sea porque el autor sea andaluz o porque el libro en sí trate sobre el tema. Y nos gustaría que nos hicieses tú alguna recomendación bibliográfica. Sí, pues bueno, yo como soy un desastre, habéis visto ya a la verborrea y hablar siempre de más, estaba esta tarde en los libros y creo que os voy a hacer 3 recomendaciones a falta de una. Perfecto. Así soy, ¿qué le vamos a hacer? A ver, una es una autora que además ahora ha tenido muchísimo éxito, pero creo que no está nunca de más recordarla, que es María Sánchez, con Tierra de Mujeres, fue muy, muy conocida, y tiene un poemario anterior que se llama... Creo que los 2 libros son imprescindibles. Ella es andaluza, cordobesa, y hace una recuperación precisamente del FICA, pero con una perspectiva, me parece muy interesante, una perspectiva de mujeres, las invisibles, sensibles, y poniendo, o sea, contraponiendo esa mujer rural. Ella es veterinaria y lo cuenta también en Tierra de Mujeres, viene de familia de veterinarios, pero por otra parte es como la parte más profundamente rural, los usos y costumbres, las palabras, los cultivos, esa vida difícil, siempre mirando al cielo. Pero su primer libro es un poemario y es poner el lenguaje lírico, pues todas esas vivencias, ¿no? Que no solamente la gente que vive en el rural se expresa divinamente con palabras bien, ¿no? Creo que esos 2 libros son fundamentales para entender a la mujer, la de ayer y la de mañana. Y luego otro libro que es periodista y escribe sobre gastronomía, que se llama Los secretos de los fogones. Y me gusta mucho porque es amiga mía. En ese libro no solo es un libro de rescata la historia también de nuestra tierra, en pequeñas dosis, en pequeñas piezas, conociendo qué hay detrás de cada plato, porque muchas veces detrás de algunos platos andaluces hay una historia de tener que aprovechar cosas que no imaginarías que se comían, y que recuperar esa memoria en los tiempos que vienen difíciles, con fuerza
políticas que quieren borrárnosla, que quieren decirnos que eso no vale y que ellos traen la verdadera historia, quieren reescribir, conocer cómo se conforma nuestra Andalucía y de dónde venimos y de qué tipo de luchas y de qué tipo de hacían nuestras madres, tirar para adelante, nos va a dar mucha fortaleza para plantear un futuro de estos nubarrones que nos pretenden imponer. Y nos permite conocer desde la gastronomía, como desde la poesía o desde las vivencias, que somos un pueblo que vivir en situaciones muy difíciles. Conocer eso es un poco como la madre de Proust. Puede haber un tratado sesudísimo sobre cómo se distribuye la... Son fundamentales para entender cómo nos hemos conformado y tratados históricos. Pero muchas veces lo más te llega a más, pues lo que come tú, o sea, saber por qué tu abuela hacía ese plan o conocer la poesía que hay detrás de cómo roturamos los campos, nos puede acercar mucho más a que esos sesudos tratados. Pues muchísimas gracias por esta recomendación, Eva, y también muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en esta entrevista. Y con esto pues concluimos hasta el próximo programa. Pues nada, muchas gracias por la invitación vuestra.